que hoy utilizan los doctores, los médicos, para, inclusive los estudiantes de medicina, como decía el doctor Roosevelt, para practicar un homicidio, un crimen, como decía este video que acabamos de ver hace unos instantes. El aborto es un crimen. Doctor Roosevelt, aproximadamente, ¿cuántas chicas hoy están abortando hoy en nuestra época, en nuestros días? ¿Cuál es la reacción de los padres? ¿Los apoyan? ¿Los esposos? ¿Cómo es eso? Bueno, te decía ahorita que lo que en Barranquilla, pues, por estudios que se han hecho, sobre todo en el Hospital General, es del 5 al 15%. Pero esto, como te comentaba ahorita, es solo la punta del iceberg. Debajo de eso está algo que en estadística se le llama subregistro, que son todos los casos que no son reportados. Pero por fórmulas matemáticas se ha llegado a la inferencia, se ha llegado a deducir que alrededor de todas las mujeres adolescentes, no adolescentes, que han experimentado embarazo, todas, si hubiera 100 mujeres en Barranquilla, de estas 100 mujeres, alrededor de 35 han abortado al menos una vez en la vida. Increíble. Y digo al menos una vez porque esto se vuelve a veces, pastor, Claro. Jennifer, hermano, esto a veces se vuelve una Costumbre. conducta repetitiva. Claro. No es solamente un aborto. Se ha encontrado que mujeres que abortan tienen la tendencia a volver a hacerlo. Wow, claro. Y de allí que nos encontremos que de este 35 a 40% de las que abortan o de las que han abortado alguna vez en su vida, alrededor del 60% lo han hecho 2 y 3 veces. No sé si eso en derecho se llama asesinato en serie, pero yo creo que es lo más cercano a eso. Es, asesinato en serie. Claro, fíjate que este asunto de la fabricación de productos de belleza a base de colágeno es un pecado tremendo, que va empaquetadito. Usted ve que el camión llega con todas las cajitas bien bonitas, todo el mundo compra eso desesperadamente. Son los últimos productos para retirar el envejecimiento, borrar un poco las arrugas, quitar un poco el aspecto anciano para tener un aspecto más joven. Y esto es... Inyecciones, pastor. Le están inyectando bebés. Le están inyectando bebés muertos, Increíble. imagínese. Hay otro aborto que se llama prostaglandina, que es cuando la criatura tiene 6 o 7 meses, imagínate, no tiene 6 7 meses, ya es un Ya niño está, grandote, niño. ya está grande, ya está toma tete. Se le meten productos químicos que hacen que el útero se contraiga fuertemente expulsando el bebé. Tremendo. Las Es el que más se contracciones usa en Barranquilla. se usa más en Es el que Barranquilla. más se usa en Barranquilla. Unas pastillas, farmacéutica, amigo, tú que tienes tu tienda de remedios, de fármacos, si llegan a isoprostol, por favor que sea bajo receta médica autorizada, porque es el método que más utilizan las mujeres para abortar, independientemente de la semana en que esté. Increíble. Entonces dice que las contracciones son tan anormalmente intensas que se ha dado el caso de criaturas decapitadas por su efecto. Uf. Muchos de estos niños también han nacido vivos. Hay una cantidad de consecuencias del aborto. Vamos a hablar enseguida de las consecuencias del aborto. O sea, bueno, ¿qué tanto es el aborto? ¿Qué? Rápido, tin, tin, y me voy para la casa. No. Hay unas consecuencias en esta tierra. Así Hay es. una llamada en línea. Tenemos una llamada en línea. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Bendición, hermana. Bendiciones, hermanita. Quiero decirles que si no hubiera conocido a Él, si en este momento que estoy viendo el programa no conociera al Señor, estaría dando gritos, estaría sintiendo el dolor más grande, pero le doy gracias a Dios que no siento ese dolor, porque un día pude comprender que lo que había hecho había sido pecado. Así es. Y me arrepentí, un verdadero arrepentimiento, Dios lo sabe, y nunca más volví a cometer ese pecado, porque si lo hice porque no tenía conocimiento de la palabra de Dios, y como lo hacía aceptado por mi esposa, pensaba que estaba bien, y me tocó sufrir las consecuencias hasta aún después que conocí al Señor. Me tocó sufrir las consecuencias. Yo pensaba que no lo hacía con demasiado tiempo, con 2 ni 3 meses, no. Yo llevaba mi tiempo de mi regla, y cuando veía que no me venía la regla, yo inmediatamente sabía
que ya estaba, y inmediatamente le decía a mi esposo, y entonces él me llevaba donde una señora, hacía esas cosas, me ponían sondas y eso era muy horrible. Hermana Elizabeth, una pregunta, hermana Elizabeth, ¿cuántos abortos practicaste en tu vida, si puedes decirlo? ¿Y cómo fue ese arrepentimiento? ¿Y en qué momento, hace cuántos años fue ese arrepentimiento? 36 años que me arrepentí de haber hecho esto, hermano. Fue terrible y lloré mucho, 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 y siempre que recordaba esto me dolía mucho, mucho. A pesar de todo ya había tenido mis 4 niñas, ya había tenido mis niñas, y en consecuencia de ese verdadero arrepentimiento me prometí que cuando supiera de alguien que iba a hacer eso, yo no iba a permitir que lo hiciera, y me tocó. Gracias le doy al Señor que me tocó evitar como unas 5 jóvenes que practicaran el aborto, aunque después se molestaron conmigo porque nacían y como comenzaban ya a molestar los niños según ellas, esa era una carga. Entonces me decían que por mi culpa ahora ellas tenían que estar pagando, y yo les decía que no, que hubieran cometido un crimen, que Dios les iba a bendecir a sus niñas y que iban a ser mujeres de bien, y para la gloria y honra del Señor, esas niñas hoy son mujeres de bien. Gloria a Dios. Y claro que ellas no saben que su mamá les iba a quitar la vida. Y ellas después se sentían muy agradecidas de ver que sus hijas habían crecido, y como yo les hablaba del Señor, las niñas hoy ya son mujeres y tuvieron hogares, todo. Pero es tremendo, hermano, es tremendo, y yo le doy gracias a Dios por haberlo conocido. Amén, así Aleluya. es. Por No, pero- haberlo conocido, hermana. Si yo hubiera conocido al Señor en ese tiempo, yo no hubiera sido capaz. Y yo sé que todas las jóvenes y aún personas adultas que siguen haciendo eso, que lo hacen, es porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no tienen temor. Ellas quieren salir de su problema. Así es. Pero si en esta noche están viendo este programa, no lo hagan, no lo hagan. Si ya lo pensaron, no lo hagan. Arrepiéntanse ahora mismo y dejen que esa criatura nazca. De pronto puede ser un pastor, puede ser un líder, puede llegar a ser hasta presidente de la República. Tantas cosas lindas. Yo les digo a todas esas jóvenes que hoy están practicando el sexo y no se cuidan, y después cuando se ven salen a hacerse el aborto, yo se los pido con todo el amor que el Señor me ha dado a mi corazón, y como madre les pido, y aún a las mujeres adultas que están escuchando, no lo hagan. Si ya tienen varios hijos y de pronto por un descuido salieron en cita, ténganlo. Ese va a ser, mejor dicho, va a ser la felicidad más grande para esos 5 que ya están grandes. El último hermanito lo van a querer mucho, mucho, mucho. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por este programa tan lindo, y que ojalá todos los que la están escuchando, todos, aún cristianos, porque sabemos que hay hermanas que por no abortar se están cuidando, y deben hacerlo de una forma muy temerosa de Dios, con mucho temor. Es que si se están cuidando con pastillas, con algo, con inyecciones, que lo hagan con mucho temor, que se pongan de acuerdo. Para eso se puede poner, la pareja se puede poner de acuerdo. No sé, hermanos, si sea correcto que los esposos cristianos se cuiden con pastillas, con inyecciones, con esas cosas, para no tener. Claro. ¿Sí es correcto, hermano? Gracias, hermana Elizabeth. Muchas gracias, Alabado sea hermanita, Dios. bendiciones. Vamos a atender esa pregunta inmediatamente. Sí. Pero antes quiero decirle algo al panel sobre qué piensan ustedes, si sería el mismo pecado
asesinar un bebé recién formado a la semana con una píldora el día después, al día siguiente puede ser, que un bebé de 8 meses. ¿Será que entre más grande es el feto, más grande es el pecado? En ambos casos hay vida. En Claro. ambos casos asesinato. Totalmente, así es. Sí, porque lo decimos porque hay mucha gente que está pensando, no, que como está pequeñito y nada más tiene una semana, eso no es pecado. Claro, y es que... Pero el otro sí estaba grande, entonces, si es pecado, ¿cómo lo va a matar si está grande? Claro, porque la gente de hoy tiene los valores invertidos, le dan el valor a la persona nacida, pero la persona no nacida no le da valor, pero Dios le da valor tanto No, al no, no, no. nacido Ah, ya. como al no nacido. Ah, ya te entendí. Dios le da valor con el nacido. Como, Proverbios 16 dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 6:16 dice, Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y eso es lo que están haciendo hoy estas personas. Claro, y nosotros queremos decirle a muchos hogares cristianos, católicos o evangélicos, algunos métodos para los esposos, porque hay a veces esposos, hermana Merce, que van a abortar por cuestiones económicas. Pasa eso, ¿verdad, doctor? Por cuestiones económicas, un hogar cristiano tiene 2, 3, 4, 5 hijos. Un gol. Si no, ya no puedo más, no puedo más. Si la próxima queda embarazada, te aborto el bebé. Ay, Entonces, ¿qué solución podemos tener nosotros para toda esta gente? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué consejos le podemos decir? ¿Qué métodos son los realmente aceptados Adecuados. en la palabra de Dios? así es. Bueno, la palabra de Dios no habla de la química y la medicina moderna, pero sí nos da el discernimiento suficiente como para darnos cuenta que un método es un método antibíblico. La pastilla el día después es un asesinato. La presidenta de Chile repartió en todas las universidades, tiene mucho dinero para repartir en todas las universidades y colegios la pastilla el día después. La gran presidenta de Chile. Esto es un error, porque lo que le está diciendo a todos los niños es bulforniquen, que aquí no hay caso. Eso es libertad para el pecado. Así es. Entonces la partida del día después está cancelado. Eso no es válido ni con cristianos, Así es. porque es un asesinato. Es válido detener el embarazo, o sea, detener que se produzca el embarazo a través de otro método. Yo creo que sí es válido, Sí. porque no le puedo decir a los esposos que dicen, no, siempre tengan todos los que puedan, tengan 28, y eso no es planificar. Nosotros estamos de acuerdo con la planificación, hay que planificar. Como usted me está diciendo al comienzo, vamos a tener 2 hijos. Alguien puede decir, voy a tener 6. Jacob dijo, voy a tener 12. Hay que planificar, pero no, hay que planificar de acuerdo al presupuesto. Si tú puedes tener 10 hijos, ten los 10. Claro. Pero si tú no puedes tener más de 2 porque no alcanza el presupuesto, pues tener uno más es un asesinato. Ya no va a ser asesinato solamente el aborto, sino tenerlo. Claro. Es un asesinato porque lo está trayendo para pasar hambre, al niño todo el día con hambre, todo el día muriéndose. Eso es peor, o casi igual que el aborto. Entonces, ¿Cuáles son, claro, los métodos? ¿cuáles son los métodos? Yo quiero que los digamos rápido porque Porque hay mucha gente desesperada. hay, Porque ya sea. hay gente desesperada. Pero el método más bíblico de todos los métodos es el ritmo. El ritmo. Y la gente dice, no, eso no funciona, eso no funciona, no Eso funciona. lo usé yo, el ritmo. Usaste el ritmo. Claro. ¿Cuánto tiempo lo usaste? Vea, Pero yo- qué ritmo, hermana, a verse, merengue, salsa, balada, cuéntenos. Hermana, yo usé el ritmo porque cuando yo comencé cuando tuve asila, yo tomaba pastillas, pero yo no conocía a Dios en esos tiempos tampoco. Y la pastilla me engordaba, me puso más gorda. Entonces vine yo y yo le decía a David, yo no voy a tomar más pastillas. Entonces me dijo una amiga mía, usa el ritmo. Y como me explicó cómo era el ritmo en el Oh, fechero. sabroso, sabroso. Una grabadora, un CD. Todo el que día En el ritmo, fechero, ¿eh? entonces yo iba, Todo el día yo usa. apuntaba en el fechero los días que se podía y los días que no se podía, ya David lo sabía. Claro. Y ahí tiene Y que así controlarse, duramos. hermano Davino. Así nos controlamos bastante tiempo. Después cuando ya, Nunca se presentó David en el cuarto así, tú le dijiste, aguántate ahí. no No hubo que hacer eso. No, nada, porque él veía el fechero. Ese aguántate. Ah, él veía el fechero. Claro, los días que se podía. Hermano, El fechero de y después castidad. cuando cuando quise tener a David, porque yo no quería, No, pero explícanos más sobre eso. El fechero es la fecha. el calendario. Tú marcabas durante el mes los días que se podía tener relaciones sexuales. Exacto, sí.
y solamente en esos días podían tener relaciones sexuales. Exacto. Ese es el sí. método ritmo, Ese el es método natural. Ese es el método natural y es el método mejor porque la persona no toma pastillas, no toma nada y se siente mejor. No le perjudica la salud. Doctor Roosevelt. Roosevelt, ¿qué opina usted de las pastillas anticonceptivas entre cristianos? O sea, Y los métodos nos casamos, también, y los nos métodos. casamos, analizamos uno por uno. O sea, el método de la pastilla anticonceptiva, ¿qué concepto científico hay a estas pastillas? ¿Son buenas, son malas? ¿Han traído algún problema? Bueno, las pastillas anticonceptivas cuando empezaron en esencia, ellas son hormonas. Lo que tienen es una carga hormonal que hace que se altere el ritmo normal de la mujer, su ciclo de 28, de 30 días, y lo que hacen, para resumirle, es que no se produzca de la manera adecuada la ovulación, que es la maduración del gameto femenino, que es la maduración de la semilla femenina, que en potencia va a generar vida si se une con la masculina. Con el pasar de los años han disminuido la carga hormonal, al principio eran muchos efectos adversos, como usted dice, usted aumentó de peso, la mayoría de anticonceptivos traían ese problema, o acné, o resequedad en las zonas íntimas de algunas mujeres, o incluso aumento de vellos en la cara, en otras zonas. La dosis que se han venido estudiando y se han venido aplicando cada vez la disminuyen más. Antes, por ejemplo, se tomaban los 30 días completos, ahora hay unas que se toman solo 21 días. Pero con respecto a eso y con respecto a métodos, el método del ritmo que usted mencionó, pastor, lo que quiero decirles es que hay un método para cada mujer, pues soportado en la palabra, para cada pareja, de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, el método del ritmo, ¿me permite explicarlo unos minutos? Vamos a una llamada en línea y enseguida el doctor Roosevelt estará aplicando los métodos que se pueden para evitar un embarazo anónimo. Ahí está una persona en línea. Dios le bendiga, hermana, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Yo quería saber, pues si ustedes me podrían colaborar, ¿qué consejo de pronto yo podría darle a una mujer que de pronto tenga muchas necesidades económicas, ya tenga pues varios hijos y ha quedado embarazada y ve como única opción abortar pues para no traer otro niño al mundo a pasar necesidades? Yo pues como cristiana sé que está mal el aborto, pero no sabría pues qué decirle a esta mujer que se encuentra necesitada. Claro. Si ya está embarazada, si ya tiene un embarazo, independientemente de los meses o las semanas que tenga, la opción que pues en lo personal yo recomendaría sería darlo en adopción. Ahora, hay figuras de adopción que permiten que la madre o el padre tengan todavía conocimiento y cuidado de su hijo. Hay adopciones que son temporales, de pronto mientras se mejora la mano, como se dice aquí, y hay adopciones que son totales. Claro. Yo aconsejo el caso de la adopción, puede ser a un familiar, puede ser alguien cercano por las vías legales, y de esa manera se garantiza la vida del producto, se garantiza que no vaya a morir de hambre, como decía el pastor, Claro. y no estaría cometiendo ese pecado. Si una persona, por ejemplo, no tiene familiares, no tiene personas económicamente Estables. fortalecidas en Correcto. su círculo y en el tercer círculo y en el cuarto círculo, ¿el ICBF es una buena solución, doctor? Sí, el ICBF tiene los mecanismos para buscar la adopción en estos casos. Así Lo que es. pasa es que también falta parte de conocimiento, o sea, se divulga por un lado el aborto, pero ¿por qué no se divulga, por ejemplo, el valor de quererse a sí mismo, o en el caso de que haya sucedido, el que es posible una adopción? Claro. A veces se divulga el pecado, pero no se divulga Claro. la O salvación. sea que tendremos que hacer una campaña de adopción de niños para que muchas personas que... Más que adopción de niños, yo creo que debe centrarse en los valores, en el quererse a sí mismo. Claro. Bueno, tanto que bueno, ya la embarraste para que la Ahora, todo el mundo empate. échalo para allá. Ahora lo no. Claro. Antes de eso está Así es. el no entregarte a alguien que no te valora lo suficiente Así como es. para esperar que estés casado, como para esperar a que puedas tener bajo los ojos de Dios una unión legal. Ahora, Así si es. un matrimonio cristiano no tiene suficiente dinero para comprar las hormonas, ganan el mínimo entre los dos y tienen una situación económica difícil, ¿qué método económico pudieran utilizar fuera del ritmo, que es el más económico? Solamente que tenga un almanaque. Pero muchas personas realmente tienen su sistema de menstruación sin orden. Entonces dice, bueno, no, esto no es posible, que es una locura, que yo me siga por un fichero o por un fechero, ¿cómo voy a seguir si voy a quedar embarazada? Entonces, ¿qué otro método se le puede decir a la gente que pueden recurrir a él, que sea económico? Bueno, como le decía, pastora, hay que individualizar cada caso. Por ejemplo, si se trata de una pareja, bueno, cristiana o no cristiana, que ya tiene sus 2, 3 hijos, que el hombre tiene más de 35 años, en ese caso se puede aconsejar la ligadura en el varón, la ligadura en el hombre.
que eso pues no pone a sufrir tanto a la mujer, no está disminuyendo tampoco la potencia del hombre, porque muchos hombres no se lo hacen porque piensan que disminuye su potencia, piensan que se le disminuye la libido, pero es una opción que se considera en casos como ese. Hay muchos otros, el ritmo, como usted decía, pastor, se aconseja en casos solamente de mujeres que tienen ciclos regulares. Escuche bien, ciclo regular es aquel en el cual su sangrado menstrual le viene un día preciso contado desde el inicio, cada 28 días, cada 30 días, cada 29, pero que durante los últimos meses, 6 meses, siempre le llega cada vez ese periodo. Claro, porque estamos diciéndole a las personas que son casados, son cristianos o no cristianos y quieren controlar, ¿verdad?, el hecho de no tener muchos hijos. Si no tienen una menstruación cada 28 días en una forma exacta, no es bueno el ritmo, porque va a fallar. O sea, hay que utilizar cualquier sistema. La abstinencia es otra opción grande. Bueno, la abstinencia es el mismo ritmo, solamente hacerlo los días que se puede. Pero cualquier cosa hay que hacer con tal de no traer otra criatura al mundo. Si la persona tiene un plan económico muy comprometido, si tiene, por ejemplo, 2 niños llorando, 2 niños chiquitos llorando, y va a traer otro niño sabiendo que no va a poder alcanzar ni para el tetero de él, es un asesinato. Por lo tanto, estos esposos deben buscar cualquier método, y para esto hay que buscar una consejería más específica, más detallada, de evitar de cualquier forma el embarazo, porque si usted embaraza a su esposa, pues va a producir un problema similar al aborto. Va a traer un niño al mundo para hacerlo morir de hambre. Eso es lo más sabio, que cada caso sea individualizado con una consejería. Porque nosotros podemos decir, no, haga esto, pero resulta que no es lo aconsejable para cada persona. Mejor cada caso individualizado. Así es. Sí, en el caso de la Iglesia Católica, escuché una conferencia donde ellos solamente aceptan, bueno, sobre papeles ellos solamente aceptan el sistema del ritmo. Como todas las cosas de la EWT, en el canal Cristiano Católico, dice que esa es la única forma de que ellos aceptan. Y esto, el único punto que ellos aceptan es el ritmo. O sea, la iglesia Católica no acepta el preservativo, no acepta las hormonas, no acepta la inyección, no acepta nada, solamente el ritmo. Esa es una posición, una postura sana, es una postura pura, no podemos decir que es una postura impura, es una postura bastante pura, quizás por desconocimiento científico de otras posturas, pero lo que sí tenemos que decir que no solamente esa postura de solo el ritmo, porque si una persona no tiene el ritmo, entonces va a quedar embarazada 70 veces. Hay que buscar entonces la abstinencia, buscar otra manera de escaparse de no embarazar, y usted debe ser inteligente para eso. Cualquier forma es válida en ese caso, mientras usted quiera mantenerse con esos 2 niños y no agregar otros más irresponsablemente. Hay personas, inclusive en la iglesia evangélica, que se les ha dicho que el preservativo es pecado. ¿Cómo podríamos explicar esa parte desde el punto de vista bíblico? Claro, el problema del preservativo es que se utiliza mucho el preservativo para la fornicación. Claro. Entonces decirle, bueno, utilice el preservativo a una pareja cristiana es un problema que puede generar confusión. Por eso decimos que cada caso es mejor analizarlo individualmente. No se puede dar una normatividad para todos los hogares cristianos. Los que sí usted debe saber, querida pareja, es que no debe ser irresponsable de traer un pocotón de niños al mundo, porque Dios tiene que tener alguna sabiduría específica para tu matrimonio para evitar los repetidos embarazos que no son más que irresponsabilidad también. Así es. Otra forma de evitar el embarazo es ver a Jerusalén TV las 24 horas. Es una buena opción. Estamos hablando acerca de que el aborto es un pecado, el aborto no está aplaudido por Dios y ni siquiera Dios lo contempla, porque el aborto es un crimen. Usted puede decir, no, pero es que mira que la muchachita la violaron y ella qué culpa tenía. Pues claro, ella no tenía culpa de que la violaran, pero el niño tampoco tenía culpa de que lo maten y que usted haga un homicidio con una sangre inocente. Y quiero repetir el versículo que al principio leí en Éxodo capítulo 23, 7. Dice, no matarás al inocente porque yo no justificaré al impío. Dios mismo está hablando. Dice, no matarás al inocente porque yo no justificaré al impío. Así que todas esas personas que se practican un aborto o que practican el aborto a una persona que está embarazada, que tiene, aunque sea días de gestión en las entrañas de su madre, le tendrán que dar cuentas a Dios de cada decisión que tomen en sus vidas. ¿Quién será más culpable, la madre, el médico, el padre o el médico? ¿Quién será el mayor culpable, el mayor pecado? Jesús dijo cuando lo llevaron de Pilato,
el que me ha traído a ti, mayor pecado tiene. O sea que estaba diciendo, tú estás pecando, Pilato, pero el que me trajo aquí está peor que tú. Es decir, Anás y Caifás. Eso quiere decir que Por la lo madre... tanto, hay pecados grandes y pequeños. ¿Cuál Claro. pecado sería mayor, el de la madre o el del médico? Bueno, yo pienso... La madre quiere abortar y el médico va a abortar. ¿Cuál sería el mayor? Un pensamiento para compartir. Para debatir. Yo pienso que que Poncio Pilato, ¿verdad? El pueblo judío y Cristo lo comparamos con un bebé, la madre y un médico, podríamos decir de que trajeron a el bebé a donde el médico, que es Poncio Pilatos, y podríamos decir que el pueblo judío es el primer culpable, sería la madre, puede ser, no sé, sería mi punto de vista. Aunque el médico también tiene culpa, pero la madre es la que desea. Sí, la mamá tiene la primera culpa. Es la que Porque el médico desea. está esperando a ver quién llega, pero si no Exactamente. llega nadie, no llega nadie. No llega nadie, correcto. Sí, la primera culpa es de la mamá o Sí. del papá en caso de que el papá obligue a la mamá o le Pero- pague. O que el papá, o sea, hay que descubrir quién es el primer Claro, culpable. pero es que- Pero quiero decir que los jueces también son culpables. Claro, así porque es. es que aquí hay primera culpabilidad, segunda culpabilidad, tercera culpabilidad, y Dios tiene la contabilidad hasta del último culpable. Así que nosotros, aún como pastores, si nos quedamos callados, también somos culpables. Claro, pero yo... Nosotros sabemos la verdad y estamos diciendo y predicando, el aborto es un crimen. O si usted acaba de prender su televisor y estaba viendo RCN, quiero decirte algo, el aborto es un crimen, no importa que usted tenga 2 meses de embarazo, es un crimen que un día usted dará cuentas a Dios. Usted, el médico abortista o el estudiante de medicina abortista, el juez, el abogado y todos son culpables y Dios un día va a hacer juicio. Aunque nosotros no prediquemos que hay culpabilidad, Dios sabe que hay culpabilidad y Él llamará cuentas un día a ese tipo Claro, de hay pecados. muchas personas que culpan al padre de familia, al papá, al hombre, pero yo creo, desde mi punto de vista personal, que la mujer es la que tiene realmente en sus entrañas al bebé. O sea que pienso que por más que el papá obliga a la mamá, pienso que la mujer puede zafarse de alguna manera de esa mala decisión. Podría ser. Hermana, yo le voy a preguntar al doctor. Yo conocí una señora hace tiempo, cuando estaba así como Jennifer, estaba joven todavía. La muchacha, ella tenía una sola niña y el esposo, cuando ella hacía el amor con el esposo en vez de botar el semen dentro de ella, lo botaba en la tierra, en el piso, a donde fuera. Y el señor, ella duró, la hija ya creció como 18 años y el señor se iba poniendo flaquito hasta el día que murió. Y dicen que fue por eso, porque no botaba, no descargaba dentro de la vagina de la mujer, sino que lo botaba afuera. Entonces yo le pregunto al doctor si eso es verdad o... Porque hay gente que hacen así también, ¿verdad? Bueno, eso habría que mirarlo también en el contexto espiritual, ¿no? Claro. Hay un pecado que se llama onanismo, que es como usted lo dice, verter en tierra. Cuando el hombre no lo hace de la manera natural, de la forma en que Dios manda que debe hacerse, sino que lo hace por fuera, está pecando. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Cuestiones espirituales tienen implicación en la vida Claro, física, eso es así es. totalmente innegable. Y puede ser que por eso haya alguna relación. Ahora, ¿qué otras prácticas tenía el Señor? Hay que mirarlo. De pronto no lo hacía solamente cuando estaba con su esposa, sino escondido, en el baño, en otras partes. No sabemos. Tenemos en más línea Álvaro Ortega. Dios te bendiga, Álvaro. ¿Cómo estás? Amén. Buenas noches. Buenas noches. Sobre la cuestión del aborto, en la cuestión del padre, la madre y el médico, para mí eso es una culpabilidad compartida. Sí. Porque si viene el padre y de la madre y después al médico, todos tres son culpables. Porque primero tienen que ver, si van a concebir una criatura, deben saber, como dijo el doctor ahorita, su posición económica y su alcance. Claro que sí. Claro que sí. Hermano Álvaro, todos tres son culpables, pero ¿quién sería el más culpable? Bueno, por materia de trabajo sería el médico, pero me parece que la culpabilidad es compartida. Para mí es compartida porque, vuelvo y le repito, tanto el padre y la madre Claro, tienen su punto de que vista. ver su situación económica y sus alcances. Claro. Muchas gracias por su llamado en esta noche. Doctor Rubel, ¿cuál de los tres sería el más culpable? ¿El médico, la mujer, el hombre? Yo Tu te punto de respondería vista. que hay más culpables aparte de eso. Los jueces, los medios de comunicación que te están diciendo todo el tiempo, usa el condón, Claro. usa el condón, usa el condón.
las escuelas y los maestros que no se atreven a decir las cosas como son, y me atrevería a decir que también cristianos que no se atreven a denunciarlo. Así es, así es. Claro, Vamos. hay culpables impersonales y hay culpables más directos, pero de los culpables directos, ¿cuál sería el más culpable desde su punto de vista? Yo creo que el que toma la decisión finalmente. Claro. Quien toma la decisión a veces es la mujer, Exactamente. a veces es el Así marido es. presionando a la mujer, el que toma la decisión finalmente. Así es. Así Tenemos es. otra llamada de línea. Eduardo Díaz nos está llamando. Dios te bendiga, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Eduardo. ¿Aló? Sí, te escuchamos perfectamente. Cuéntanos. Hola nena, bueno, en primer lugar quería decirte que tienes una cara preciosa. Y bueno, yo quería preguntarle al pastor Ricardo lo siguiente. Por ejemplo, bueno, obviamente ya sabemos que el aborto obviamente es un crimen, cosa que estoy totalmente de acuerdo, no comparto eso para nada. Pero yo también me pongo a pensar, digamos, por ejemplo, en el caso de una niña que queda embarazada, qué sé yo, a los 12 años, y digamos, sabiendo que está su vida también, al quedar embarazada tan joven, está en peligro. Entonces yo me pregunto, si ella decide tener el bebé y la niña muere, digamos, entonces yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre asesinar y dejar morir, por ejemplo? Y, digamos, está bien eso, por ejemplo, que usted ha dicho del Procurador General de la Nación, que sí, que ha hecho muchas cosas, que ha protestado por esto en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, pero yo me pongo a pensar, este señor también ha exonerado a muchos políticos corruptos, entonces ese también es como una especie de crimen. Y la última pregunta que le quería hacer al pastor Ricardo, y saliéndome un poco del tema, era que usted dice que los judíos, ellos en la batalla Armagedón se van a convertir, pero yo me pregunto, los judíos si no reciben a Cristo, ¿cómo se pueden convertir? O sea, sí, es cierto, No. después tal vez, pero pienso yo que si una persona no recibe a Cristo ahora, en esta vida, no puede ir al reino de los cielos. Ellos no Claro. predican. Así es, Eduardo, tienes toda la razón. Los judíos, si no se convierten a Cristo, no pueden ir al reino de los cielos. Pero ese no es el tema de esta noche. Y déjame decirte que los judíos se van a convertir. Es indudable que los judíos van a convertirse. Porque ellos van a aceptar a Cristo. Porque si no se convierten, claro, tienes razón, no van a llegar al reino de los cielos. Y la otra cosita que estabas diciendo y tenía algo que decir es que La mujer. la mujer... Claro, que cuando está una mujer y un bebé, y si están los dos o sea, si la mujer está a punto de morir, ¿a quién se le va a proponerse para vivir? A la mujer, al bebé, No, si se el muere. procurador general se ha opuesto completamente a enseñar sobre el aborto en los colegios, en las universidades, porque esto va a traer una multiplicidad de los abortos. Así que damos gracias por el procurador, porque se está oponiendo. Entonces, nuestro amigo estaba diciendo que el procurador también es exonerado corrupto. Bueno, eso no nos interesa a nosotros. Ni sé si ha exonerado corrupto. Pero nosotros no estamos diciendo ahora que muy buena que el procurador es exonerado corrupto. No estamos diciendo eso. Si el procurador Eduardo tiene razón, hizo mal. Estamos destacando es lo bueno que él ha hecho Claro. con quitar la cuestión de la enseñanza del aborto en todas las universidades y colegios, porque esto multiplicaría las relaciones fornicarias Prematrimoniales. ilícitas, y la fornicación atrae la ira de Dios. Fíjate que el aborto es algo que se produce en contra de la fornicación, pero la fornicación es una actividad que cuando se produce en exceso en las naciones, la nación desaparece. ¿Por qué desapareció Babilonia? Por la fornicación. Así es. ¿Por qué desapareció Asiria? Por la fornicación. ¿Por qué desapareció Roma? En Roma había homosexualismo, lesbianismo, por la fornicación. ¿Por qué vino el diluvio? Por fornicación. Amén. Y si usted revisa la Biblia, la fornicación hace que la ira de Dios llegue al punto máximo. Así que el aborto es fornicación. Así es. Porque ninguna persona va a abortar si antes no fornicó. ¿Qué hizo David? David también cometió un pecado, asesinó a Uría. Bueno, David no asesinó al niño, sino a Uría. Bueno, era peor pecado asesinar a Urías que al niño, perdón, que a Urías. Pero él mató a Urías y había cometido antes un pecado de fornicación. Fíjate que los pecados más grandes están precedidos por los pecados de fornicación. Pero te invitamos, querido televidente, si usted acaba de prender el televisor, llámanos, que todavía nos quedan unos minutos para terminar, unos 20 minutos para terminar este programa. Queremos decirte que el aborto es un asesinato, que no hay otro nombre científico, ni espiritual, ni religioso, ni social, ni hay ningún otro nombre que le podamos dar al aborto. El aborto es simplemente un hachazo mortal contra la vida de alguien. Fíjate que Dios es amor. Cuando Abraham cogió su cuchillo para matar a Isaac, Dios lo paró. Dijo, no, yo no quiero eso, yo solo te dije eso para probarte. Sí. Mete tu cuchillo, yo no quiero.
asesinar a tu hijo, Dios es amor. Eso es algo terrible, tener que asesinar a alguien. Eso es un cuadro más o menos de cuando Dios envió a su hijo a morir en la cruz. Pero Dios no mató a su hijo. Así es. Fue el mundo que mató al hijo. Pero era el cuadro de que Dios quería que el hijo muriera para salvarnos a nosotros, porque nos amó a nosotros tanto como a su hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo unigénito. Por eso Dios te amó tanto, querido televidente, que no quiere que estés cometiendo ese pecado. Amén, así es. Dios te ama grandemente, te ama con todo su amor, te ama como amó a Jesucristo, pero si tú sigues en tu pecado, sigues en tus abortos y en tu fornicación, entonces no podrás disfrutar del amor de Dios en el reino de los cielos. Así que cuando hay una lucha entre la vida y la muerte, doctor Roosevelt, entre una madre que está a punto de parir a un bebé y la madre tiene riesgos muy fuertes en esa cesárea, en ese parto normal, está a punto de morir, pero sabemos que tenemos que proteger la vida del bebé porque si no es un crimen. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Son decisiones difíciles en primera instancia y lo que debe tomarse primero no a la ligera. Segundo, es un buen punto para tener en cuenta. Y tercero, hay organismos que se llaman comités de ética que deben tener los hospitales, que deben tener las instituciones y que deben estar conformados por diferentes estamentos, por médicos, por pacientes, por especialistas en derecho, por especialistas en familia y compartidamente con la familia debe tomarse la decisión. Si la decisión que se toma es equivocada, bueno, por lo menos se tomó una decisión Claro. con el deseo de salvar una vida. Exactamente. Si la mamá y el niño están comprometidos, no se debe practicar la eutanasia, no se debe practicar la muerte de ninguno de los dos, Así es. sino tratar hasta el último minuto, Hasta el último minuto, de de levantar. salvarlos a ambos. No, pero si dejamos que el niño haga las Contracciones. se muere la mamá. Mejor matemos al niño ahora. No, eso es un asesinato. Así es. Hay que esperar que se dé. Hay que ayudar por ambos si lados. en medio de las contracciones la mamá muere, la mamá murió, lo siento, pero matar al bebé sigue siendo un asesinato. Hay que pedir sabiduría a Dios. Y si se pide sabiduría a Dios, estoy seguro que Dios va a meter su mano. Y conozco el caso de varias madres que se han salvado. Inclusive conozco una mujer que me dijo, si mi niño nace, yo no nazco. ¿Y cómo así? El médico me dijo que si el niño nace, yo no nazco. No, pero vamos a creer, y la muchacha siguió orando, siguió creyendo, y los dos están vivos actualmente. Así es. Pues cuando se busca a Dios, cuando se pide la ayuda de Dios, Dios da la salida. Ahora, si Dios ha determinado que uno de los dos muera, porque ese es el caso a veces, Correcto. bueno, que muera el que Dios decida, pero no el que el médico decida. es. Ahí está el discernimiento está ahí. Porque el médico dice, vamos a matarlo antes que se muera el otro. No, pero si el plan de Dios no era ese, dejemos que se muera primero el que se va a morir, que es el que Dios está llamando. Pero al otro hay que darle vida. Si hacemos un paralelo entre la eutanasia y el aborto, ¿cuál sería el mayor pecado? ¿Qué no se debería hacer? ¿Cómo se debería responder esa pregunta? Si hacemos un paralelo entre la eutanasia y el aborto, ¿cómo sería o cuál sería el Es lo mayor mismo, pecado? es lo mismo. El aborto es muerte a los bebés y la eutanasia es muerte a los ancianos. Los inservibles, los que ya no tienen muchos años de edad, hay que matarlos. Hay una pregunta que dice, ¿puede ser aprobado por Dios el desconectarse? Bueno, yo creo, en mi modo de ver las cosas, que sí. Yo creo que puede ser aprobado por Dios el desconectarse si hay una pareja que están locos y que tienen 8 hijos y que están desesperados, que no les alcanza el dinero. Hermano, cualquier cosa es válida, mientras que sea una solución científica apropiada. Entonces, en eso, nosotros no tenemos toda la sabiduría que preguntarle a los médicos que aman la vida, si el desconectarse perjudica la vida de la mamá. Bueno, yo sé que, de todas maneras, la desconexión tiene que perjudicar en algo, Claro. mamá o papá. Tiene que perjudicar en algo, pero porque sabemos que cualquier operación perjudica en algo, pero peor no hacerla, porque entonces van a tener 20 hijos muriéndose de hambre. Lo que sucede en África, yo me iría a África a desconectar todo ese poco de mujeres, en vez de que sigan naciendo esos niñitos. Créeme, es mejor desconectar a esas mujeres, es menos pecado desconectar a esas mujeres que sigan naciendo esos bebés con tanta desesperación y naciendo esos bebés con tanta hambre y esos bebés naciendo con tantos... Eso hay que cortarlo de alguna manera. No se ha podido cortar, porque estas mujeres, aunque tienen hambre, vuelven y hacen relaciones sexuales. Claro. Entonces, yo decía ahorita, y hay que hacerlo, cualquier cosa para evitar traer un niño al mundo es válida, con tal de que no tenga el corte de una cosa muy pecaminosa. Hay que hacer algo que pueda evitar seguir trayendo niños al mundo. Dios no es tan bruto para decirle a todo el mundo, traigan los niños que ustedes quieran al mundo, porque habría un desorden tremendo. Japón puso control a la natalidad y esto sirvió. Si Japón no pone control a la natalidad, hoy día estuviera
grave la situación de salud pública, lo que tú estás diciendo, de salud pública. Metiendo tantos niños en Japón, que es un terreno tan limitado, hubiera sido un problema. Entonces se reunieron los gobernantes y dijeron, no se puede tener tantos hijos, vamos a prohibir una cantidad específica para evitar que todos nos muramos. Eso es correcto. Así es, doctor. ¿Cómo es esa estadística de la desconexión de la mujer? ¿Es alta? ¿Es baja? La mayoría de las mujeres se desconectan. ¿Quiénes se desconectan más, los hombres o las mujeres? Exactamente. Bueno, especialmente las mujeres, bajo la legislación colombiana y las normas que rigen las EPS, las ARS, que son las que promueven la salud en Colombia o las que cobijan la salud, son más las mujeres que los hombres, no por falta de oportunidad, sino por falta de conocimiento y por falta o por error en el considerar que el hombre que se somete a eso va a perder hombría, va a perder potencia. Son más las mujeres que lo hacen, especialmente aquellas más mayores de 35 años. Así es, tenemos una llamada en línea. Dios le bendiga, hermana o hermano. Bendiciones, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo me les va? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos, hermanita. ¿Aló? Sí, la escuchamos perfectamente, cuéntenos. Ana Jennifer, es una pregunta, ¿verdad? Yo me estoy viendo el programa. El pastor dice que las personas que se han practicado un aborto, la mujer que se lo ha practicado, eso tiene algún día que rendirle cuentas a Dios. Pero si esta mujer, por algún motivo, se hizo ese aborto en contra de su voluntad, deseo hace muchos años, pero ella toda la vida ha vivido con esa culpa, más sin embargo pide constantemente perdón a Dios. Cuando era católica se confesó con un sacerdote y el sacerdote pues le perdonó sus pecados y ajá, y tú sabes cómo es. Pero esa mujer, por ejemplo, esa mujer ve el programa, llora porque el arrepentimiento sobre el cuadro, el retrato o el relato del hijo abortado, esa mujer con todo lo que se ha pedido perdón a Dios, tiene que rendirle, o sea, Dios le va a pedir cuentas. No, claro que no, claro que no. Si ella ya se arrepintió y ella cortó con el aborto y ella pidió perdón al Señor, déjame decirte, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Déjame decirte que el rey David fue un asesino, como cualquier abortista, pero el rey David adquirió el perdón de Dios. El rey David se arrepintió y Dios lo perdonó. Estamos hablando de las personas que siguen con esa práctica. Estamos hablando de las personas que están en la repetición de ese pecado. Estamos hablando de las personas que están pensando en abortar mañana, querida hermana. Estamos pensando en las personas que están planeando abortar la próxima semana. Hoy. Estamos hablando de eso solamente, Así no de es. personas que ya se arrepintieron. Evidentemente no tienen que presentarse a darle cuentas a Dios porque Dios ya las perdonó y ya Dios puso esos pecados en el fondo del mar. Vamos a seguir hablando sobre las consecuencias del aborto. Eso. No es simplemente abortar y ya. Hay trastornos emocionales, hay trastornos afectivos. La autoestima se le baja, hay inestabilidad emocional, hay un sentimiento de culpa. Fíjate que se ha reflejado este sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es tan fuerte que de años, 20, 30 años, que a pesar de que Dios lo perdonó, todavía se siente culpable. Ese sentimiento de culpa es consecuencia, pero quiero decirte que ya el sentimiento de culpa ya no debe estar en ti, porque tú estás arrepentida. Claro, pastor, pero Angustia, tristeza, ansiedad. Este sentimiento de culpa, antes de que la persona se arrepienta, ¿podríamos decir que viene del Espíritu Santo o simplemente Viene del Espíritu Santo antes que se arrepienta. antes que se arrepienta? Pero después que se arrepiente, viene del Viene del diablo. diablo, correcto. Claro, para el diablo seguir atormentando y para el diablo seguir molestando. Pero si la persona no se ha arrepentido, hay un sentimiento de culpa. Por ejemplo, en este momento, si algún médico de estos abortistas o estudiante de medicina que realiza estos abortos y gana mucho dinero, nos vio el programa, es probable que sienta algún remordimiento, es probable que sienta algún dolor en su alma. ¿Será que esto es pecado? ¿Será que Dios un día me va a juzgar? ¿Será? Es porque este sentimiento de culpa viene de parte de Dios. Eso, es bueno. Y el Espíritu Santo estará ministrando eso. Pero estas personas que hacen abortos sienten angustia, sienten tristeza, sienten ansiedad. Esto es el 99% de estas madres. Así es. Sentimiento de fracaso, dolor, pena, depresión, porque lo asesiné, porque lo maté. Entonces se arreglan, se ponen bonitas y dicen, no, ya, eso pasó. Hola, ¿cómo está, señor gerente? Y si, ay, lo maté. Trastornos de la comunicación, agresividad, irritabilidad, incapacidad para establecer vínculos duraderos y no tiene relación interpersonal, ruptura de la relación de la cual surgió el embarazo. Odian al esposo que se relacionó para tener ese bebé. Rechazo hacia la figura masculina, incapacidad y rechazo del compromiso afectivo, trastornos de la alimentación, pérdida de apetito, anorexia y bulimia, trastornos neurovegetativos, malestares abdominales, dolores de cabeza, mareo, trastornos del sueño, insomnio,
El trastorno del sueño mata a una persona. Cuando la persona no duerme y no duerme y no duerme. Pesadillas, sueños recurrentes, trastornos de tipo obsesivo, ideas recurrentes de muerte. Me voy a matar, me voy a cortar las venas, me voy a tirar al segundo piso. Autorreproches, sentimientos de culpa, evasión de estímulos que recuerden el aborto. Cualquier cosa que recuerde el aborto. Ay, no me hables de eso, no me hables de eso. Visitación, entre comillas, del niño abortado. Trastornos depresivos, pérdida de interés por las cosas de la vida. Crisis de llanto, angustia existencial y tentativas suicidas. Así que el aborto no es nada bonito. Necesitamos que Barranquilla diga no al aborto. Así es. Y parece que le dijo no al aborto este año, porque me dijeron, doctor, que en noviembre en cierta clínica han llegado a parir muchísimas mujeres. Y el médico de esa dependencia dijo, este es el mes en Barranquilla que mejor nacen los niños, en noviembre. Porque en febrero ¿Dónde más nacen? son los carnavales. Y en este noviembre estamos recogiendo el fruto de los carnavales. Pasen al Bueno, frente los que nacieron en noviembre. por lo menos aquí nada más podemos acusarlos de adulterio. Claro. ¿Quiénes son ustedes para acusar? Hay gente que dice así. Sí. Dios nos acusa de adúlteros. Amén. Dios nos acusa. Si nosotros estamos en adulterio, también me estoy autoacusando yo. Así es. Estamos acusando de parte de Dios a todos los adúlteros. Esta gente son adúlteros, son fornicarios, bueno, pero no son asesinos. No son asesinos. Tuvieron su bebé. Noviembre 15, noviembre 17, noviembre 18. Abundaban las niñas que llegaban corriendo. ¡Ay, profe, rápido, profe! Así, llámanos ahora mismo al 368-4319 y vamos a ver un corto promo acerca de lo que es el aborto. Es un homicidio y es también un crimen. Llámanos al 368-4319, 329-04 y 329-05. Esto es tan cerca de ti. Por el delito de interferir en los planes futuros, tanto personales como profesionales de la señorita, el acusado es declarado culpable y la sentencia es la pena de aborto. Si supiéramos cómo es un aborto, nadie lo haría, aun cuando un bebé no estuviera en nuestros proyectos de vida. Hoy, la ley permite el aborto en casos de violación, malformaciones genéticas y cuando esté en riesgo la vida de la madre. Algunos partidos quieren legalizar el aborto por cualquier pretexto. Nosotras sabemos que los pretextos no justifican el aborto. Estamos aquí en Tan Cerca de Ti. Llámenos a los teléfonos que están en pantalla. El aborto es un crimen y es un pecado ante los ojos de Dios. Así que si usted hoy está Pensando en abortar. o pensando en abortar, No lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga. no digas no. Consecuencia física. La consecuencia física más tremenda puede ser la esterilidad. Esa mamá queda estéril para toda la vida. Hay miles de damas que son estériles. Querida dama, no se deje engañar. Ah, no, que usted hace el aborto y usted va a seguir teniendo hijos. La esterilidad es una consecuencia física del aborto. No aborte. Tenga su niño, tenga su bebé, déselo al ICBF, déselo a una familia que quiera criar un bebé, pero no aborte porque eso es un asesinato. El aborto es un crimen y los señores de la corte tienen que darle cuentas a Dios. La infección es una de las complicaciones más frecuentes por varias razones, porque queda tejido placentario y residuos de niño en la vagina. Es un cuerpo muerto dentro de la madre, dentro de esa parte femenina, o por la perforación de útero a causa de los instrumentos. Otra consecuencia física del aborto es la hemorragia, por falta de contracción del músculo uterino a causa de los instrumentos que pueden dañarlo. También una complicación física es la muerte. La hemorragia, la infección, la embolia, la anestesia y los embarazos ectópicos pueden producir la muerte en una madre que quiera asesinar a su bebé. Si fuiste valiente para fornicar, si fuiste valiente para acostarte en la cama, sé valiente para tenerlo. Así es. Ánimo, levántate. Así es. ¿Qué palabras? Hay perforación del útero, complicaciones de la anestesia, convulsiones, fiebre, vómito. Bueno, no queremos leer toda esa lista tan larga. ¿Qué palabras, verdad, hermano David, podría decirle a las personas que nos están viendo por televisión hoy y quizás estén con deseo de abortar? Hoy, a través del programa, lo han dudado. Pero, ¿qué podremos, palabras de ánimo a decir? No, lo único que puedo decir es que a las personas que nos están escuchando, porque yo sé que son muchísimas, ¿verdad? Porque yo puedo decirle porque la verdad es que hoy ya hay muchas personas que estaban a punto de hacer un aborto, ya. Sí. Pero yo también quiero decirle algo que las puede ayudar.
que le puedan pedir la dirección al Señor, a Dios. Pero también hay otra ayuda, que a veces las personas no le piden el concepto o no le piden la ayuda a su mamá si tienen su mamá, a su papá, a sus hermanos. Porque el hermano o el papá o la mamá les puede ayudar en un caso de eso. Porque la mujer cuando está encinta o está embarazada, como está eso tapado, oculto, a veces ella consulta con el novio que no es su esposo todavía y quiere cometer ese delito. Y la mamá le puede ayudar, el papá también la puede ayudar, el hermano le puede dar un concepto. Y a veces no lo hacen porque no quiere que los familiares sepan. Y resulta de que yo mirando bien y pensando bien en todo lo que hemos hablado, mira aquí, si nosotros nos podemos a mirar todo lo que hemos hablado, todo casi el que lleva una persona a hacer un aborto a una clínica, el mismo conductor porque no lo sabe, pero mira, el médico, ¿verdad? Ya es culpable si se llega a comprobar. Si los familiares no le dan un concepto, después de decir, no, yo le pedí un concepto a mi mamá y mi mamá me dijo que sí lo que lo hiciera porque ellos no quieren tener un nieto que no tiene un padre porque es desconocido. No saben de qué, porque hay muchas que tienen embarazo y no saben de quién, como estábamos hablando ahorita. Y todo eso son casi cosas que necesitan, ¿verdad?, orientación. Y yo sé que yo no le digo que salgan a buscar un psicólogo, sino que busquen a Dios, Amén, que busquen al Señor, que es el único que les puede ayudar. Gloria a Dios. Para terminar, queremos decir esto: la iglesia cristiana en todo el mundo se opone totalmente al aborto. Así es. No importa que sea violación, no importa que sea peligroso, no importa que sea cualquier otra cosa, el aborto es un delito, es un crimen, y se ha matado más gente a través del aborto que la muerte masiva de Hitler a los judíos. Han muerto muchos más niños a través del aborto que la muerte que dio Hitler a los judíos. Y a Hitler lo tenemos como un monstruo porque mató 6 millones de judíos. Pero los jueces que han aprobado los abortos tendrán que darle cuentas a Dios también con Hitler en aquel día. Porque el aborto es un crimen contra Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tan cerca de ti.